Estuvimos hablando en el programa anterior de las influencias extrañas en la teología, cómo se han servido para apoyar doctrinas erráticas y actitudes de apostasía aún dentro de la iglesia. Hoy vamos a la segunda parte del tema. Hay que analizar más a fondo el pragmatismo y el relativismo con el cual algunos han tratado de enfocar la palabra y el peligro que hay de usar psicología y filosofía para disolver las verdades bíblicas. Vamos pues al estudio de hoy. Vamos a hablar de las influencias extrañas en la teología en la segunda parte. Anteriormente hablamos del tema, hoy es la continuación. Vamos a enfocar el tema y es interesante que tomen nota cómo la psicología y la filosofía ha impregnado la teología moderna. En las enseñanzas anteriores presentamos cómo las influencias de estas dos corrientes, psicología y filosofía, han entrado en la interpretación teológica para conducirnos a lo que llamamos el liberalismo materialista religioso, en donde todo es lícito y permisivo. Así que disolvemos el pecado y socavamos los valores tradicionales del cristianismo para dejar una puerta abierta para que cada cual viva como le dé la gana. Hoy entraremos a dos elementos destructivos de la sana doctrina. Vamos a ver la interpretación filosófica que le dan a la Biblia. No podemos permitir que dejemos de hacer un análisis correcto de la palabra tomando otras fuentes como es la psicología o la filosofía y romper la hermenéutica bíblica usando el llamado racionalismo humano. Aquí tenemos dos factores. La verdad absoluta de Dios, que es infalible, frente a la filosofía humana, que es razonamiento. El relativismo religioso es muy peligroso. El concepto del relativismo consiste en una posición filosófica que niega la existencia de una verdad absoluta. Aparece cuando decimos que dicha opinión son verdaderas si la persona que la defiende les parece verdadera. Muchos teólogos modernos ponen en tela de juicio la revelación bíblica, alegando que no todo lo que dice la Biblia es verdad y que muchas cosas ya están caducas, haciéndole el juego al relativismo filosófico, el cual a su vez es fortalecido por el pragmatismo moderno, los cuales alimentan el escepticismo. Este proceso se denomina desmistificación teológica, o sea, consiste en quitarle a la palabra de Dios el sentido de milagro e interpretar esto a través de la historia y con una analítica científica, tratando de explicar lo inexplicable. Pero, ¿qué es el relativismo? Es una corriente filosófica que proclama la no existencia de una verdad absoluta. La palabra de Dios es tan solo una cosa relativa entre todo lo creado, por lo cual la moral y la ética están sujetas a cambios según las circunstancias históricas de cada época. Eso dice el relativismo. ¿Se dan cuenta el peligro que envuelve este concepto cuando se infiltra dentro del cristianismo? El término relativo en el sentido filosófico o teológico no se refiere solo a la autosuficiencia, sino al hecho de depender de las experiencias o de las relaciones, sin apoyarse en verdades concretas, por lo cual se limita tan solo al análisis de lo que uno siente, descartando una verdad absoluta. Charles Colson, en su libro El cuerpo, en la página 188, comenta: muchos creyentes parecen anonadados por la creciente antipatía hacia la fe cristiana. Sin embargo, la razón es obvia cuando entendemos la dominante filosofía relativista que exalta la autonomía personal e incrementa la tolerancia por saber la verdad desde el punto de vista humano. Para el relativismo,
la Biblia es relativa. A lo mejor lo que antes era malo ya no lo es, porque la fuerza social ha impuesto un nuevo modelo de conducta contrario a los esquemas bíblicos y debemos aceptarlo como una realidad pragmática del proceso histórico. Entonces, echamos por la borda los mandamientos de la ley de Dios y los principios cristianos del evangelio. Y lo que ocurre es que a vivir sin freno, que cada uno haga lo que le dé la gana, porque así lo impone la circunstancia. El relativismo moral rompe el concepto del bien y del mal. Bajo este pensamiento se ha dado cabida a la aprobación de leyes contrarias a la palabra de Dios. Se legaliza el aborto, el divorcio, la homosexualidad, el uso de droga. Se justifica el hacer la guerra, el matrimonio gay, la ideología del género y la práctica del genocidio y etcétera. Esta idea, al dominar la sociedad, pone en duda las verdades trascendentales de la palabra de Dios. Y entonces terminan cuestionando el infierno, el diablo, el cielo, la resurrección, la segunda venida de Cristo, los milagros y un sinnúmero de etcétera, desmistificando la Biblia. Como consecuencia de este relativismo y pragmatismo salió la filosofía de la superioridad de la raza y la discriminación. Esta idea fueron proclamadas por el filósofo Friedrich Nietzsche, quien afirmó la superioridad de una raza sobre los demás y dio pie al surgimiento del nazismo, que a su vez engendró a Adolfo Hitler, que abrazó esa idea, creando los campos de exterminio nazis para una raza proscrita e inferior. En su libro, Más allá del bien y del mal, de Friedrich Nietzsche, dedica un tópico a enfocar la temática religiosa y pone en tela de juicio al cristianismo y afirma que el teísmo europeo está creciendo, pero que rechaza con profunda desconfianza justa la satisfacción teísta. Por lo cual el ateísmo se puso de moda y hace mofa de la fe cristiana. El antisemitismo alimenta todas estas ideas y se apoya de conceptos proclamados por Nietzsche y que tienen que ver con el relativismo y el pragmatismo. Este relativismo ha desvirtuado la realidad del infierno, pero no solamente ha menoscabado la realidad del pecado, ha negado la verdad de la salvación de Jesús y lo que es peor, ha proclamado la muerte de Dios y la realidad absoluta del hombre como centro de toda creación, el antropocentrismo. A través del relativismo se explican los milagros, todo tiene lógica, y se aceptan los fenómenos paranormales. Se niega el arrebatamiento de la iglesia, pero mire qué ironía, pero se afirma que hay extraterrestres que visitan la Tierra y se cree en los ovnis. La teoría de los ovnis y qué se esconde detrás de ella es una forma de solapar el arrebatamiento de la iglesia. Sí, muchos niegan la venida de Cristo, pero sin embargo proclaman la realidad del ovni, objetos voladores no identificados. Y algunas corrientes incluso de la nueva era afirman que Jesucristo fue un extraterrestre. Al respecto, el doctor y amigo doctor César Manzanar en su libro Ovni, ¿cuál es la verdad? Dice lo siguiente. Para la nueva era y las supuestas revelaciones ovni, Cristo es o un extraterrestre subordinado enviado a la tierra o un simple maestro de corte orientalista, como pretende el libro de Urantia. El fenómeno ovni es una de las doctrinas de las sectas de los seguidores que siguen las corrientes de la nueva era y tiene a transformar el ocultismo impregnado de mentira como una realidad. Proclaman comunicación con extraterrestres, preparan el camino para cuando aparezca el arrebatamiento de la iglesia, justificar como que fueron secuestrados por extraterrestres. El positivismo de la nueva era se ha colado dentro de la iglesia. Sí. Se enseña que lo importante es sentirse bien,
dentro de una perspectiva carnal, eliminando todo complejo de culpa e inhibiciones religiosas para dar rienda suelta a las pasiones más bajas del reino animal. Este elemento, muy diseminado por todo el mundo del cristianismo, trata de poner en segundo lugar la verdad bíblica, la confesión de la realidad ocultada con la hipocresía del positivismo. Se especula con mentira las ideas diabólicas y lleva al hombre a la superstición. Esto ha creado una corriente por la cual se trata de desmistificar las escrituras y dar paso a espíritus. Notemos que cada una de estas corrientes sacará de la Biblia un texto para fabricar un comentario y adaptarlo a sus intereses. E incluso en las modernas traducciones bíblicas se ha cambiado términos para debilitar el poder absoluto de la palabra. Le voy a poner un ejemplo. En la versión del 1995 de la Biblia de Sociedad Bíblica, en su versión popular, se traduce el término Espíritu de Dios de Génesis con minúscula. O sea, que en vez de decir Espíritu con mayúscula, ponen Espíritu de Dios con minúscula. ¿Por qué? El relativismo está operando para introducir el ocultismo, y el ocultismo se ha colado en muchas iglesias. Algunas sectas que dicen ser evangélicas se han impregnado del pragmatismo, afirmando que si algo funciona, es bueno. Y toman así el relativismo. No existe una verdad absoluta. Todo es relativo. Y forjan en torno a la palabra de Dios una manipulación mercantilista que beneficia a unos cuantos listos, que ven en el surgimiento de la credulidad de la gente una fórmula de lucro, mercantilizando el evangelio como mercaderes y vendiendo objetos que supuestamente le van a dar bendición. Hay movimientos que toman ideas supersticiosas, fetichistas, espiritistas o de la mal llamada ciencia, como es la parapsicología, que muchas veces mezcla lo ocultista con ideas de curanderismo y fetichismo, y le ofrece a muchos incautos creyentes el uso de objetos que estimulan una confianza en cosas que le puede traer felicidad, bienestar o salud. Una de estas iglesias que hace esto es la iglesia llamada la Iglesia Universal del Reino de Dios, o Pare de Sufrir, que te da o una flor o un objetito o una mantita o una cosa con la cual tú puedes obtener una bendición. La superstición es una creencia en cosas extrañas e inexistentes y consiste en darle valor a lo que por naturaleza no lo tiene y crea un panteísmo, o sea, el poder en objetos. Vivimos en un mundo manipulado. Se manipulan los colores, se habla del aura, se identifican los estados emocionales mediante colores y símbolos, se toman piedra y se le dan influencias a las piedras sobre la suerte o el destino. Se fabrican amuletos para proteger a las personas de espíritus, enfermedades o calamidades. Se mezcla todo con la palabra de Dios para darle un toque de cristianismo a lo que no es cristianismo. Y cuando reclamamos por qué se actúa sin base bíblica, entonces sacan un texto fuera de contexto para dar un razonamiento pragmático y relativista. No podemos aceptar milagros originados por ideas relativistas que están en franca contradicción a la verdad absoluta de Dios. La televisión está impregnada de show que destruyen los valores y siembran ideas contrarias a la palabra, enfatizando el relativismo y el pragmatismo. Actualmente, la televisión fue invadida por los shows y escándalos en donde se enfoca hechos completamente contrarios a los valores morales.
Ahí tenemos, por ejemplo, el show de Cristina, que en una época se burlaba del cristianismo y defendía a los antivalores. El show de Laura, que es un montaje, y otros en forma de corte, donde se imparte una realidad que ronda lo absurdo y relativo de los valores existentes en la sociedad de hoy. Y entonces se imponen ideologías que llegan a tener normas legales, ¿sí? Hombres promoviendo sus relaciones homosexuales y demandando derechos de parejas. Mujeres que declaran prostituirse y hacen de ello un oficio y se le llama trabajadora del sexo. Matrimonios que proclaman su liberalidad y permiten cambiar a las mujeres entre amigos. Y en medio de todo este relajo y de show de antivalores, se burlan de la realidad bíblica y se proclaman leyes contrarias a la palabra de Dios. Vamos hacia una decadencia moral absoluta. No podemos justificar lo malo. Es un señalamiento claro de que si permitimos que los malos se impongan, la inmoralidad reinará. Tristemente, dentro de la diplomacia evangélica se ha introducido la diplomacia, o sea, justificar lo malo suavizando los términos, lo cual engendra aberraciones que arrastran al ser humano a violar las leyes más elementales de la naturaleza, justificándose legalmente. Cuando en la vida física o biológica rompemos alguna ley, el desastre será inminente. Pues lo mismo ocurre cuando violamos las leyes morales y espirituales. El desastre será inminente. Dice Rabbi Zakarian, un argumento puede eliminar la duda, pero solo el Espíritu Santo puede convencer de la verdad. Cuando destruimos y adulteramos la palabra de Dios, originamos fenómenos sociales como los que hoy padecemos. Violencia, violaciones, proliferación del SIDA, delincuencia, drogas, corrupción, inseguridad ciudadana, agresividad social, explotación, desajuste ecológico y una larga lista de etcétera que nos lleva al caos. Estamos en una decadencia moral. La inmoralidad está creciendo. La homosexualidad, el lesbianismo, las borracheras y las pandillas han aumentado. El mal uso de creencias religiosas basadas en ocultismo se proliferan. Es tiempo de que proclamemos la soberanía de Dios y de la palabra. Debemos proclamar la soberanía de Dios y su verdad como una guía de fe y moral. Y si por ello nos llaman fanáticos, bueno, que me den el calificativo de conservador o fanático, fundamentalista. Si eso me dicen por decir la verdad, pues gloria a Dios. Pues la palabra es clara al respecto. Vale más padecer como cristiano que como criminal o delincuente. Es necesario pensar bien en los valores bíblicos y volvernos a la antigua senda y descartar las corrientes filosóficas que tratan de distorsionar la verdad. Primera de Pedro 14, 15, 16 dice: así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios. Debemos prepararnos, sí, hermanos, para enfrentar el relativismo y el permisivismo. Debemos de evitar la justificación de la verdad con teorías y fábulas necias y pecaminosas que el hombre crea para quitarle a la Biblia el poder. Y debemos señalar las cosas por su nombre. Lo que es pecado es pecado. Dejar la retórica moderna de la diplomacia evangélica por medio de la cual se disfraza la mentira del diablo y ser como Jesús, claro, conciso y preciso.
En estos tiempos de tantas influencias filosóficas dentro de la teología y de tantas versiones bíblicas descafeinadas, tenemos que andar águila. Sí, águila, porque los tiempos que vivimos son peligrosos. Y de estos temas seguiremos hablando en el futuro, ya que estamos elaborando una serie sobre la terrible realidad de la nueva era y las distorsiones bíblicas que tratan de menoscabar la sana doctrina. El Señor nos ayude en ello. Gracias por su compañía. Cualquier pregunta o sugerencia, escriba a mariofumero@hotmail.com.